Continuamos en Sin Filtro, gracias por su sintonía. Esta noche hablamos de SF Protestas, estas convocatorias de diferentes marchas de diferentes organizaciones. Ya lo hablamos en el primer corte, pero en el tema de salud, ¿qué opina la ministra Lucrecia Hernández Mac hacia estas convocatorias que el Frente Nacional de Lucha pues convoca para pedir su destitución? Esto fue lo que nos respondió la ministra en entrevista en Noticiero Regional de Guatevisión. Sí, bueno, en realidad no se hace una solicitud de anular todo el pacto, sino únicamente algunas cláusulas. Por ejemplo, un bono de antigüedad real en donde se generan altas desigualdades entre los trabajadores que más ganan muchísimo más a lo largo del tiempo y los trabajadores que ganan poco siguen ganando poco. Un bono incentivo, por ejemplo, que está calculado sobre la base de la mala ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, un reglamento de viáticos que básicamente incumple con el mandato del presidente de ser él quien define las escalas de los viáticos y también pues, viáticos que generan privilegios entre los trabajadores. Otros aspectos como por ejemplo el pago de honorarios del abogado del sindicato a quien se le pagaron 20 millones por parte del presupuesto público sin mediar contrato. Eran las declaraciones de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, a este llamado de protestas para pedir su renuncia del Frente Nacional de Lucha. Se une a nosotros en este estudio de Sin Filtro el diputado independiente Álvaro Velázquez. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, aquí a las órdenes, gracias. Entremos en materia primero en el tema de salud pública. Luego de escuchar las declaraciones de la ministra y de los llamados del Frente Nacional de Lucha, hay muchas personas que en redes sociales preguntan, comentan si estos bonos que la ministra Hernández ahora cuestiona son realmente bonos o extorsiones de parte de quienes en algún momento firmaron o exigieron estos puntos dentro del pacto colectivo. ¿Cómo los ve usted? Bueno, en la teoría del derecho laboral, los bonos siempre son un incentivo a la productividad o a la antigüedad o al mérito académico de los trabajadores, sea en el sector público o sea en el sector privado. En este caso, lo que hemos visto en la administración pública guatemalteca ha sido un abuso de los pactos colectivos, que sucedió en el Congreso, ha sucedido en todos los demás despachos ministeriales más importantes, y no es la excepción el caso del Ministerio de Salud, donde hay problemas con proveedores, hay problemas con contratistas, hay problemas con los sindicatos, hay problemas de dignificación que todavía está pendiente del personal médico y de enfermería, hay problemas de todo tipo, y entonces hay que ir cada pena con su día, o cada día con su pena, por decir más bien, y en este momento lo que está ocurriendo es más bien una crisis del sistema político, el cual están aprovechando los movimientos sociales ante el vacío de poder, digamos, que es evidente ante la sociedad, pues movilizaciones por todas partes sobre cualquier tipo de causa. Ahorita francamente, cualquier tipo de causa es motivo de explosión social porque no hay autoridad del Estado en este momento. ¿Esa falta de liderazgo específicamente es el liderazgo del presidente Jimmy Morales en todo este tema? Yo pienso que sí, de ahí se origina el problema porque no hay un proyecto de nación, no hay un liderazgo de un mandatario que diga aquí estoy al centro y al frente de la problemática, sino que más bien ha estado alegando persecución, ha estado victimizándose de la falta de norte en las políticas públicas y del gobierno en general, y esto abonado a la discusión ideológica que tenemos en torno a las reformas constitucionales y abonado a lo que tenemos de la crisis de corrupción y de persecución de funcionarios públicos, de persecución a las falencias del sector privado, tenemos un Estado ya rayando en la anomia política. Estuardo, aquí hemos hablado del liderazgo del presidente Morales en su momento y cómo esta falta de, digamos, de dirección del gabinete provocaba que existieran superministros. Por un lado, gobernación, salud, finanzas, en donde cada quien de estos funcionarios iba por su lado dirigiendo una agenda específica y con sus fortalezas y debilidades. Lo que el diputado menciona como vacío de poder que hace que estas manifestaciones puedan aparecer en todo momento, ¿qué se necesita para poder tener una certeza de un liderazgo nacional y no solo que estas manifestaciones pues lleguen a chocar o a toparse con cada uno de estos funcionarios que encabezan diferentes ministerios?
yo creo que vamos a seguir así, precisamente por ese vacío de poder, no solo un vacío de poder, sino un vacío también de norte, de visión. El presupuesto, el plan de gobierno, nosotros lo pedimos aquí cuando Jimmy todavía era presidente electo, no era ni presidente. ¿Y cómo nos cuestionaron por haber pedido un plan? Pero aquí está el diputado y yo creo que los diputados también estarían preguntándose dónde estará un plan, y eso se lo tendrían que preguntar al partido FCN Nación. Pero busquemos soluciones, porque ahorita, digamos, un país no puede vivir en protestas todo el tiempo, entonces el único camino que sigue es el de Estado fallido. Y yo le preguntaría al diputado si es posible en esta negociación, estos pactos colectivos, buscar una solución media, y los tuiteros están pidiendo una solución media. ¿Por qué no mejor pensamos en mejores salarios para no tener que entrar al proceso de bonos, y en los bonos que obligan a pactos, y los pactos que luego es financieramente casi imposibles de pagar? 43 quetzales del año pasado de cada 100 para salud iban para el cumplimiento de pacto, pero eso financieramente llega a un punto que ya no se puede pagar, es financieramente imposible, y lo único que queda es la quiebra. ¿Es posible pensar en cambio en la ley, por ejemplo, de servicio civil para mejores salarios para los trabajadores de salud, para no tener que estar jugando con pactos, bonos y todo eso? Bueno, ahorita todos los pactos colectivos del sector público están en cuestión, y eso es, digamos, un buen paso en la medida que se contienen todos los desbordes que hubo en el pasado. Ministros de Salud, ministros de Energía y Minas, Ministerio de Educación, ministro de Educación, que estuvieron pactando cualquier cosa a cualquier precio, poniendo plazas fantasmas para campañas políticas y mantenerse en los puestos. Esto ya es un hecho relevante, la revisión de los pactos. Ahora, si fuéramos un país normal, en este momento tendríamos un conflicto en el Ministerio de Salud con sus trabajadores, y todos estaríamos tomando partido a favor de los trabajadores, a favor del despacho, a favor del gobierno. Pero como no somos un país normal, tenemos un poporopo, una explosión de conflictos, y no sabemos por dónde está tirando la piedra. ¿A quién beneficia todo este descalabro que está ocurriendo? Yo creo que todos están tomándole el pulso al otro. En este momento hay una partida de ajedrez, una medida de fuerzas, no solo en el sector salud, en todos los demás despachos ministeriales, en la sociedad civil, entre el gobierno y el ejecutivo y el organismo judicial, etcétera. Ahorita estamos todos contra todos, y lo que necesitamos más bien es un pacto de gobernabilidad para salir de la crisis. Pero no sería, perdón, y repregunto aquí, ¿no sería la discusión de la ley de servicio civil una de las salidas precisamente para poder discutir otra vez los salarios de los salubristas? Y es cierto lo que dice la ministra, hay unos que los que ganan poco ganan muy poco, y hay unos que ganan mucho y ganan bastante, y seguirán ganando mucho. Y en ese cambio a la ley de servicio civil no habrá, no sé, una ventana, una salida, un camino de solución para esos salarios, para no entrar al lío de los bonos. Eso hemos estado esperando del año 97, cuando se convocaron a los encuentros por la actualización de parte del presidente Arzú, y no ha ocurrido. Esto más bien tiene que liderarlo el gobierno de Guatemala, de parte de nadie más. Hay incluso una oferta del Banco Mundial para hacer un inventario del personal público y hacer un inventario de los salarios, y eso no ha ocurrido. Más bien lo que hay en este momento en el Congreso de la República es una ley para prohibir las huelgas en el sector público, lo cual es, creemos nosotros, por lo menos de mi parte, una basura, y además está promoviendo el caos en el orden constitucional de la República. Ahora, diputado, menciona, Philip, una partida de ajedrez para tomarle el pulso, la fuerza entre diferentes sectores. ¿Es esto alguna vez hay una lectura de todas estas convocatorias a manifestarse para ver quién tiene más fuerza o quién puede en algún momento dejarse sentir? Sí, no, es que vean, aquí lo que ha ocurrido en los primeros 2 meses del año, como ya lo decía el diputado, estamos viendo una ausencia de liderazgo. Y hay una serie de problemas, de resabios históricos que nos están abordando. Por ejemplo, el tema de los pactos colectivos lo hemos discutido los últimos 2 años en este espacio. Y si se dan cuenta, hay esfuerzos individuales en algunas instituciones, lo que hizo Mario Taracena el año pasado en el Congreso, que al final del día pues no pudo avanzar mucho, lo que está empezando a hacer la ministra de Salud, pero la discusión del servicio civil y de los pactos colectivos es una discusión estratégica de Estado que no se está teniendo. Un segundo tema que también ha sido foco de discusión es todo el análisis respecto del cobro de la tasa de alumbrado público municipal.
Incluso hay una iniciativa de ley en el Congreso que, si no estoy mal, ya tiene varios años de estar congelada, que básicamente lo que busca regular es los excesos de parte de algunas municipalidades en el cobro de la tasa de alumbrado municipal, que en muchas ocasiones termina siendo la variable que explica por qué una persona que paga tarifa social, es decir, que paga menos de 60 quetzales mensuales, se le duplica el valor de su factura, y es por lo que por la discrecionalidad que tienen las municipalidades para cobrar tasa de alumbrado. Eso es un tema, otra vez, que tiene varios años de estar en el escenario, en la mesa, y no se está discutiendo el día de hoy. Y así podemos ir hablando de una serie de temas en los cuales estamos viendo la ausencia del Estado para iniciar un proceso de discusión más profundo. Y yo creo que con esas falencias y en un contexto en donde hay debilidad de las instituciones públicas, en donde ha resurgido la polarización en las últimas semanas, pues naturalmente eso es un caldo de cultivo para que empiecen los fosforazos y otra vez empiezan a generar los focos de conflicto. Todos aquí estamos de acuerdo a que hay una ausencia de liderazgo y que esto provoca que hayan solicitudes de todos tipos y de todos lados hacia diferentes temáticas o problemas que existen. Pero también, no solo es falta de liderazgo del presidente, sino también del papel del Congreso de la República, diputados, de poder atender estos focos de conflicto, por ejemplo, con una iniciativa de ley que ponga claridad en el tema del alumbrado público, el tema de la tarifa energética. ¿Qué ha faltado de otros elementos o otros factores del Estado para que no lleguemos a este punto donde todo el mundo está exigiendo algo? Y si no, pues medidas de hecho. No, yo repito, yo sí, si fuera presidente de la República, convocaría un pacto de gobernabilidad para darle una salida de reconciliación nacional a la sociedad y unas metas mínimas para terminar el gobierno. Que podría ser, por ejemplo, vamos a sacar la ley del organismo de la servicio civil, por ejemplo, vamos a hacer tales y tales cosas en el área energética, vamos a hacer tales y tales cosas en el área fiscal. 2, 3 cosas simples para mantener la gobernabilidad y reducir la violencia, por ejemplo, que es lo que nos interesa a todos. Pero en este caso parecería que les pedimos peras al olmo, y en el caso del Congreso hemos venido haciendo nuestro trabajo. Pero también hay iniciativas, por ejemplo, la que mencionaba Philip sobre el tema del alumbrado público, ya está pendiente el tercer debate y estaría por presentarse y desarrollarse. Ayer se presentó una para oficializar la tarifa social, quitándole el dinero que estaba destinado a Fonapaz en el 1% del IVA, a que habría que reformar la ley del IVA, y se está promoviendo. Yo mismo pienso hacer una iniciativa de regulación para hidroeléctricas, para que sea municipalizado el servicio, y avanzar en eso, pero digamos en lo individual o como organismo no podemos resolver todo. Eso es francamente el organismo ejecutivo quien debe tomar la batuta y capitanear el barco. Bueno, vamos al segundo corte de la noche, ya lo sabe, la etiqueta SF Protestas. Al regresar hablaremos sobre el llamado a paro nacional, que en esta ocasión lo hace Codeca. Ellos pues exigen la renuncia del presidente, y también en el tema energético, algo que provoca polémica en redes sociales. Ya ve usted los comentarios, envíe sus opiniones con la etiqueta SF Protestas. Volvemos luego de la pausa.